Hola, muy buenas tardes. En este día celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo, apóstol, y por esa razón vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Palabra del Señor. Hacemos un salto enorme, estábamos leyendo los comienzos de la predicación de Jesús en el capítulo 3 de Marcos, y ahora esta fiesta de la conversión de San Pablo nos lleva casi al final, porque después de este pasaje que recién compartimos, Marcos nos cuenta sintéticamente y brevemente, como siempre hace él, la ascensión y el hecho de que los discípulos salen a predicar, que Jesús los ayuda y que los signos que hacen, las señales de la presencia de Dios entre ellos, provocadas por Jesús, también es como que les dan garantía frente a las miradas de los demás. Unas señales que Jesús promete ahora con el envío, usando estas imágenes y prodigios que acompañan, pero no solo, me gusta subrayar, no solo a los discípulos, a estos que son ahora enviados, sino, dice, a los que crean. Estos prodigios acompañarán a los que crean. Se trata de todos los que crean, condición para ingresar en el reino. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Esta es la expresión de Jesús. Entonces estos signos que Jesús expresa con imágenes que los discípulos entienden muy bien, de tomar a las serpientes con las manos, ya sabemos la imagen de la serpiente, no solo en el Génesis, tentando a Adán y a Eva, sino la imagen de la serpiente como el mal, como quien seduce para apartarse del bien, el veneno. Podrán hablar nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Estas señales que, como nos dice Marcos un ratito después, acompañan efectivamente a los discípulos en la primera misión, señales que también vamos a encontrar relatadas por Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos habla de la primera evangelización, de las primeras misiones, de las primeras comunidades que se empiezan a formar. Ahí se hace visible el poder de Dios influyendo en la vida de sus discípulos y de aquellos a quienes son o somos enviados. Pero también me parece que hay que decir que San Pablo es una señal. San Pablo es un signo también que Dios nos regaló, como nos ha regalado la vida de tantos santos. Cuando uno puede detenerse a mirar las cosas que Dios ha hecho en algunas vidas, hasta dónde ha podido transformar determinadas vidas y hacerlas instrumentos de el anuncio del Evangelio, esos también son signos que queremos leer. San Pablo lo conocíamos como un celoso cumplidor de la ley, esto le hace despreciar a los cristianos y perseguirlos. Después de eso se convierte, después de este encuentro, diría, misterioso con Jesús, relatado en los Hechos de los Apóstoles, como, y alguna vez también por el mismo Pablo, ese momento en el cual en el camino a Damasco se le aparece una luz y Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues?, identificándose Jesús con su iglesia. Después de ese momento, entonces, aquel que era el celoso cumplidor de la ley empieza como de algún modo a despreciar la ley cuando no viene acompañada del amor, y empieza a favorecer las mociones del espíritu por encima de la letra de la ley que había aprendido a cumplir. Se convierte de perseguidor de la iglesia en un apóstol, sin ser de los 12, pero considerado apóstol desde el inicio, apóstol de los judíos, apóstol de los paganos, enviado incluso a distintos lugares como un hombre inquieto, y se me ocurre decir insobornable, no sé cómo de otra manera expresarlo, pero se trata de que no hubo modo de detenerlo. San Pablo padeció
persecuciones, padeció estar encadenado, padeció la prisión y lejos de frenar su impulso, se siente más invitado y se siente indigno y celebra el ser maltratado por Jesús y como Jesús. Este es el signo, me parece, que hoy Dios nos regala, la conversión de este hombre que terminó siendo tan importante en los inicios de la evangelización, que terminó de algún modo haciendo realidad el sueño de Jesús de que el Evangelio era para todos y no solo para el pueblo de Israel. Demos gracias a Dios porque tenemos fe, demos gracias porque recibimos el bautismo, fuimos invitados a la vida de Dios, a salvar nuestra vida, a que nuestra vida tenga un sentido profundo cada día. Pidámosle también la gracia de, reconociéndonos discípulos, hacernos testigos, que nuestros gestos acompañen a nuestras palabras, que el anuncio del Evangelio que hacemos con la fuerza de Jesús provoque señales, signos en nuestra vida que otros sean capaces de descubrir como invitaciones también a dejarse atrapar por el amor de Dios a través de Jesús. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.